Bueno, Shabbat Shalom a todos. Vamos a hacer una pequeña oración. Voy a hacer una pequeña oración para empezar. Padre, gracias en este momento. Te damos porque sabemos que todas las cosas que tú haces son buenas. Gracias porque estamos todos juntos acá. La intención de esto, Padre Eterno, es poder aprender más de ti, disfrutar, Padre Eterno, de las cosas buenas que tú nos das en la cena, del Shabbat, con el vino, con la familia, con la esposa, con los hijos, con cualquier situación de cada cual, Padre Eterno. Gracias porque sabemos que tú has permitido que estemos acá, que tengamos salud y vida. Te pedimos, Padre Eterno, que tú nos ilumines, que tu Espíritu nos guíe, que tu Roja Codes, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de santidad, Padre Eterno, pueda abrir nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos ser edificados, Padre Eterno, con el propósito, Padre Eterno, de servirte de la mejor forma y de ser luz para este mundo que tanto, Padre Eterno, necesita. Te damos las gracias por la oportunidad, Padre Eterno, y ponemos esto en tus manos, sé tú, Padre Eterno, dirigiendo las cosas. Amén. La parashá esta semana es parashá Kitizá. Voy a leer un resumen de la parashá y después comienzo. La parashá está basada en Éxodo 30:11 al 34:5. O sea, desde el 30 hasta el 34, desde el 30:11 hasta el 34:5. El pueblo de Israel es mandado a contribuir cada uno con medio shekel de plata para el santuario. También son dadas las instrucciones para construir el kior, una vasija grande de agua para el santuario, junto con el aceite de unción. Y el incienso. Los artesanos sabios de corazón, Betzalel y Jauliaf, son puestos a cargo de la construcción del santuario. El pueblo es mandado nuevamente a observar el Shabbat. Cuando Moisés no vuelve en el momento esperado del monte Sinai, la gente hace un becerro de oro y lo adora. Dios se propone destruir a la nación errante de Israel, pero Moisés intercede por ellos. Moisés desciende al monte cargando las tablas del testimonio grabadas con los 10 mandamientos. Viendo a la gente bailar alrededor de su ídolo, rompe las tablas, destruye el becerro de oro y manda matar a los principales líderes de la revuelta contra Dios. Luego vuelve hacia Dios y dice: si no los perdonas, bórrame de tu libro que has escrito. Dios perdona, pero dice que los efectos del pecado serán sentidos por muchas generaciones. Primero, Dios propone mandar su ángel junto a la gente para guiarlos, pero Moisés insiste que Dios mismo los acompañe hasta la tierra prometida. Moisés prepara un nuevo juego de tablas y sube a la montaña una vez más, donde Dios reinscribe el pacto en estas segundas tablas. En la montaña, Moisés es agraciado con la visión de los 13 atributos de misericordia divino. Tan radiante es el rostro de Moisés a su regreso del monte, que debe cubrirse el rostro con un velo, que se retira solo cuando habla con Dios y para enseñarle la ley o la Torá al pueblo. Bueno, yo estaba esta semana tratando de hacer según yo, tratando de hacer un comentario de toda la parashá, de cada versículo, pero no, eso es imposible porque no tengo ese nivel tampoco, pues. Y fue también una idea errónea que me hice, pero sí logré hacer dos alivianas, pero me pareció súper importante y lo que pude ver, entender, y bueno, espero que ustedes también puedan verlo y que Dios pueda edificar sus vidas. El Eterno le dice a Moisés que el censo que va a ser sea definido a través del shekel. O sea, el Eterno dijo que cada quien diera un shekel para no censarlos por persona, que cada persona diera medio shekel. Era una moneda, un valor específico que él le pidió al Eterno que era en plata. Precisamente ese censo se definiría a través de medio shekel. Y el shekel es puesto como rescate de la vida del israelita y usado para la tienda de reunión. Específicamente dice que era para construir los zócalos donde las bases de las columnas iban a ir. O sea, las columnas iban a ir sobre el zócalo que iba a ser construido con el material o con la plata o con el shekel que iban a dar cada uno como contribución. Y a mí en lo personal me parece que hay una poderosa enseñanza en esta parte. Dice así, como lo que escribí:
Primeramente que Dios no nos pide grandes cosas para ser tomados en cuenta por Él. No nos pide grandes esfuerzos para hacer una habitación de su morada. Dios quiere corazones dispuestos. Entendemos a través del tema de los shekalim o del shekel que la intención de Dios es morar en el hombre, simbólicamente mostrado en la construcción del Mishkan, porque sabemos que iba a haber esta construcción. El Mishkan es el tabernáculo. El shekel o los shekalim, en plural, tenían el propósito de ser usados para la base de las columnas. Las columnas sostienen toda la construcción y las columnas iban a estar sobre los zócalos. Esto quiere decir que siempre debe haber un esfuerzo, aunque sea pequeño, para poder sostener todo lo que Dios quiere que sea construido en nosotros. Y no solo eso, sino que esa construcción sirva para sostener su presencia divina, su espíritu, el Espíritu Santo. Sabemos que todas las pequeñas cosas que se hacen terminan siendo grandes cosas, grandes edificaciones, por así decir. Todo lo que se reúne, se va reuniendo hasta que podemos acumular grandes cosas. Lo que se gesta en el vientre comienza pequeño, pero después termina siendo un bebé, algo más grande, después un niño, después un adolescente, después un adulto. Lo que se acumula de a poco, todo esto viene a sostener grandes cosas. Yeshua diría, si tuviese fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y colócate allá y le será hecho. Sabemos que la exigencia en este versículo, el Mesías lo dice, es una exigencia pequeña. Si tuviese fe como un grano de mostaza, sabemos que entonces hay niveles de fe. Sabemos que hay niveles de fe más grandes que un grano de mostaza. Eso lo dice el escritor de los Hebreos con respecto a los padres de la fe, como le pusieron el título. Y al final dice, será un recordatorio ante el Eterno o ante Dios en favor de los israelitas como rescate para su salvo. Volvemos a repetir lo dicho anteriormente. Dios quiere morar en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos carrozas de su presencia. ¿Y cómo lo logramos? La respuesta es simple y todos la sabemos, conectándonos con Él. ¿Y cómo nos conectamos con Él? A través de nuestro cuerpo, con el alma espiritual que tenemos, con la Neshama, con el hombre interior, como lo llamaría Pablo. Fuimos creados a imagen de Tselem y a semejanza y de Muteno, de Dios, o sea, a imagen y semejanza de Dios. Sabemos que esta frase, imagen y semejanza, no se puede entender literal, como comúnmente dentro de ciertos círculos cristianos se ha entendido. No se puede entender literal porque Dios es uno, como lo hablan las escrituras. Dios, aparte de eso, no tiene forma. Pero ¿qué es imagen de Dios? ¿Qué es Selem Elohim? Dice el Génesis, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y varona, o varón y hembra los creó. Génesis 1:28. Y dice una comentarista judía llamada Estel Barilká, el hombre fue creado Betselem Elohim, a imagen divina. O sea, el hombre comparte la divinidad de Hashem, comparte la misma esencia. El hombre tiene en sí un tremendo potencial y no lo sabe. Entonces, salvar nuestras almas quiere decir que descubramos esta esencia divina vestida de esta humanidad que tenemos, hacerla resurgir para conectarse con la divinidad, con su raíz, con su creador. Yeshua decía, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Acaso ser pobres es bueno? Preguntaría alguien, ¿no? Podemos decir que en este mundo depende. Todo lo que es bueno para el hombre, para Dios, puede que no. Y todo lo que es malo para el hombre, para Dios, puede que no. Como está escrito, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte. Proverbios 16:25. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la pobreza a la que se refiere aquí Yeshua es a la necesidad de conectarnos con nuestra fuente de energía infinita, a nuestro único suministro de vida, que es Hashem, el Altísimo, Dios mismo. Después, en una sección, dice, para rescate de sus almas. Y se me viene una idea referente a eso. Todos conocemos Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos mirar que no perderse no nos habla de nuestros cuerpos mortales, porque ellos sí se van a perder. Aquí nos habla de nuestras almas y tampoco es para que no se pierdan solamente,
porque si no, no tuviese sentido. No tuviese sentido, bueno, salvo tu alma y ya, y esperamos que el reino y ya. No, no es así. Hay algo más allá de eso. Lo que da, un momento. Ok, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que da el sentido a esto es que rescatar el alma o que no se pierda es que encuentre su propósito, explotar su potencial. Pero para que esto se logre debe concretarse en la primera finalidad del alma, que es estar junto a su creador. O sea, salvar el alma es hacer, ella tiene un potencial, nosotros tenemos un potencial adentro. Yo en estos días hablaba con Eliana, porque Eliana me pasó un video, me gustó bastante, y tenía relación con esto. Dentro de nosotros está la esencia misma de Dios. Y nosotros, aunque lo sabemos de manera teórica, o sea, nos hemos dado cuenta que eso está allí, pero quizás de alguna manera hemos estado como dormidos y no hemos entendido que eso hay que explotarlo. Eso hay que fortalecer ese potencial espiritual que tenemos adentro, porque podemos hacer cosas inimaginables. Eh, la humanidad pareciera que fuese tan real para nosotros que incluso cuando pensamos que hay cosas que podemos llegar a hacerlas y pensamos, no, no creo que pueda, pienso que es imposible, no, quizás, entonces siempre entra la negatividad porque eso es parte de la humanidad, pero sabemos que esta humanidad, este cuerpo simplemente es un ropaje. Nosotros no somos nosotros mismos, o sea, este cuerpo no soy yo soy el que está dentro de mí, como dice los sabios de la psicología y de la Torah. Yo soy el que está dentro de mí. Cuando yo entienda esa situación, entonces yo voy a empezar a trabajar para que el que está dentro de mí sea el que domine esta humanidad. Y ahí es donde se cumple el hecho de que nosotros podemos salvar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma está dentro de nuestro cuerpo esperando que nosotros hagamos algo. Incluso, mira lo que dice, no perderse es vivir apegado a la divinidad, obviamente, porque tenemos la misma esencia. Él nos dio la esencia, Él nos dio esa alma, de Él proviene y Él es el que la sustenta y la mantiene. Ella, el alma, se debilita. Ella también se puede ensuciar, pero también se puede purificar y brillar tanto como el sol en su pleno esplendor. Y sabemos que no necesariamente es un brillo de que una luz y entonces todo el mundo no puede, no, o sea, la metáfora acá es poder ser luz, poder funcionar de la forma en que el Eterno quiere que nosotros funcionemos en este mundo para que podamos cumplir ese propósito que se supone que es el que tenemos y el que se nos dio para estar acá. Nosotros no nacimos de casualidad, nosotros no estamos aquí por error, nosotros no estamos aquí porque a alguien se le ocurrió, no nacimos de la tierra, no salimos de la taza, no, el Eterno nos envió. No importa cuál sea la condición en la que el ser humano haya llegado a este mundo, el Eterno quiere que nosotros explotemos el potencial que tenemos adentro y Él quiere morar en nosotros, es lo más importante en este punto, es la primera finalidad. Pero que se logre todo este tema, que nosotros podamos sacar a flote el potencial que tenemos depende de nosotros, de cuánto nosotros podamos acercarnos a Dios o no. Hay un dicho que se me viene del Talmud, al kol bidei shamayim, hutz meirat shamayim. Todo viene del cielo, menos el temor del cielo. O sea, hay un esfuerzo, yo lo veo de esa forma, hay un esfuerzo para que yo pueda generar ese amor por Dios y ese temor. No es algo gratis, no es que yo me quedo sentado y espero que eso suceda y sucede, no. Estamos en el mundo de la acción, como yo hablaba ayer con mi esposa. Si nosotros no hacemos nada, no va a pasar nada. Después la parashá me habla del kior, de la pileta que se usaba para lavar las manos y los pies. Símbolo de cómo van dirigidos mis actos y a dónde van mis pasos. Más allá del nuevo ritual que no dejaba de ser importante para la quejunao, que es el servicio a Dios en ese momento, podemos ver un mensaje sobre lo que hacemos y cómo andamos. Podemos leer en las escrituras lo siguiente. Por lo tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas. 1 Timoteo 2:8. Obviamente que esta era una de las funciones del Cohen dentro del Mishkan. Claro, él levantaba sus manos al Eterno y simbólicamente tenía que lavarse las manos y los pies en el Kior para poder entrar al servicio. Mucha gente confunde eso con que no, es que si no se lavaba en el Kior, entonces estaba impurificado y no estaba puro delante de Dios.
Y siempre los rituales, el Eterno lo establecía para que tengamos conciencia ante quién nosotros vamos a entrar. Lo que hacemos es para nosotros poder prepararnos para embellecer lo que vamos a hacer. No hay salvación en eso, porque ese no es el final, sino ese no es el fin, sino es el medio para presentarnos delante del Rey. Asimismo, el Nabí, el profeta Isaías, le decía al pueblo de parte del Eterno, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Esto está en el 59:3. Una dura crítica de parte del Eterno a través del profeta Isaías referente al pecado de Israel nos muestra de lo que hablamos ahorita. Así como podemos tener manos que glorifiquen a Dios, o Dios nos libre, lo contrario, también puede ser que también puede ser lo contrario. Nuestro propio cuerpo nos enseña el modo del hombre al conducirse en su vida. Las manos representan las acciones humanas, los pies los que nos llevan a realizarlas. También está escrito en Proverbios: examina la senda de tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. También quería citar lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y así muchos ejemplos que podemos usar para dar a entender que nuestras extremidades, aparte de tener funciones comunes que hacemos a diario, principalmente están puestas para darle honor a nuestro Creador. Después de la orden del envase, del kior, para el lavado de las manos y los pies, nos habla del aceite y de la unción. Está escrito: el Eterno le habló a Moshe diciendo: ahora toma para ti una selección de especias, calidad premium, dice esta versión, 30:22 de Éxodo. Y le da el detalle de los ingredientes para el aceite. En primer lugar, era un aceite santo para ungir el tabernáculo, el Mishkan, y todos sus elementos. Todo el que tocara los elementos o cualquier cosa de estas quedaba consagrado. Acto seguido debía ungirse a Aarón y a sus hijos, pero más nadie que no fuesen ellos podían ser ungidos por el aceite de la unción. Y tampoco podía realizarse otro aceite igual o con las especificaciones del aceite sagrado, porque serían cortados de su pueblo, tanto si hacían uno igual o lo vertían sobre alguien que no fuese Cohen o sacerdote. Como venimos hablando, sabemos que la intención de Dios es morar dentro de nosotros, que seamos un lugar de su morada. Y la Torá nos narra todo lo referente al modo de conducirse en el tabernáculo, levantado en el desierto por Moisés y los israelitas. Una figura o sombra de nuestro propio ser, que nos muestra la relación que Dios quiere llegar a tener con cada uno de nosotros. El aceite de la unción debía ser elaborado con los mejores ingredientes, y sabemos lo siguiente: los discípulos llegaron a relacionar la Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, con la unción que Dios nos colocó a través del Adón, del Mesías, y de aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro Salvador, como el representante y enviado de Dios para rescatar nuestras almas, para hacerlas despertar, para activarlas, ¿correcto? Y toda persona que quiere una cercanía con Dios sabe que debe tener actitudes y acciones que demuestren el amor que tiene por Dios y por el prójimo. Estas son las bases principales de la Torá, de la ley, para estar aptos delante de Dios. Y esto mismo fue afirmado por nuestro maestro Yeshua HaMashiach cuando dijo: el mandamiento más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, nuestro Dios, Adonai es uno. Y amarás a Adonai tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: Beahat talerás a Kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Volviendo a lo dicho anteriormente, el aceite debía ser hecho con los mejores ingredientes para ungir el tabernáculo, sus utensilios, y a Aarón y a sus hijos. De esta forma estaban siendo consagrados. Paralelamente a esto, nosotros que queremos que el espíritu de la unción, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos consagre, debemos tener los mejores ingredientes de nuestras vidas, los cuales van a preparar nuestros cuerpos de la mejor manera para recibir la unción del Santo. La Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad, como lo prometería Yeshua. ¿Cuáles son estos ingredientes? La respuesta es, para mí, los frutos. ¿Por qué los frutos? Como está escrito: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. El problema de la generación del segundo templo
los líderes principales y sus seguidores, es que se olvidaron del espíritu de la Torá. Se enfocaron solo en ella y en lo físico que ella pudiera dar o mandar, y no vieron más allá de eso. Por ello se volvieron duros, aunque grandes en conocimientos, ciegos con su prójimo. Y así los llama Yeshua, ciegos guías de ciego. No vieron a sus semejantes solo para imponer sus deseos personales, sus ganas de honor y honra, su prestigio, imposición de autoridad, desprecio por los ignorantes y pecadores. Odiaron en su corazón, como Yeshua diría, el que me odia a mí, odia también al Padre. Y después, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en la Torá. Me odiaron sin causa. Obviamente sabemos que esto está escrito en un salmo, pero dentro del pensamiento hebreo los salmos también son vistos como la ley, como la Torá. El Talmud nos relata un comentario relacionado con esto y dice, el segundo templo fue destruido por Sinat Hinam, por odio sin causa, cosa que se rectifica con amor sin causa. ¿Y dónde nosotros podemos ver manifestado el concepto de amor? La respuesta es en los frutos del Espíritu. No debemos equivocarnos al pensar que la única manera de manifestar los frutos del Espíritu es tener al Espíritu. Esos frutos están dentro del hombre. Son las herramientas que Dios nos dio y están allí para usarlas. Y estos frutos que debemos dar van a hacer que el Espíritu Divino venga y se pose en nosotros. Entonces podremos decir con toda verdad, el Espíritu de Dios está sobre mí, como lo dijo Isaías, y después lo diría Yeshua, cuando le tocó leer en el altar o en la bima la porción de los profetas. Podemos hacer una conexión con lo que escribió Pablo en su carta a los romanos, porque cuando los gentiles que no tienen ley, Torá o instrucción, no fueron instruidos en lo que Dios manda, hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que es de la Torá. Estos son ley, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia o acusándola o defendiéndoles su razonamiento. Y hoy en día hay muchas personas que por lo menos ya si yo estuvimos viendo unos videos esta semana de personas que lo que les falta es que Dios derrame su espíritu sobre ellos. Son personas que no estudian la palabra, no están pendientes de eso, pero defienden el cristianismo, defienden los principios morales que vienen de la Biblia, porque ellos consideran que esos son los principios morales que van a hacer que el mundo se sostenga. Cuando ya si yo vemos esas cosas, nos quedamos así como que, padre, primero admirarlos por eso, porque a pesar de no ser creyentes tienen esa visión, y segundo, también nos da una luz a nosotros de que nosotros debemos también, de alguna manera, no solamente creer en una palabra que es importante, o sea, por supuesto tener fe, sino también poder llevar eso que creemos afuera, al mundo que tanto necesita esto. ¿Y qué tiene que ver con tener espíritu? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el humano, por más que haga por sí solo, no puede hacer las cosas como Dios quiere? O sea, ellos hacen su esfuerzo y generan esa conciencia que tienen del mundo, pero son seres humanos que al final se van a equivocar porque no tienen a Dios. Y como no tienen a Dios, no tienen su espíritu, quizás no van a poder lograrlo de manera contundente. Y sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar, el que nos va a guiar toda verdad. Eso lo dijo Yeshua. El escritor de Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Y esas son palabras importantes porque incluso nosotros tenemos que entender eso y accionar en el mundo, hacer cosas que el mundo sepa que las cosas no son como ellos dicen, o que las cosas son diferentes a como ellos dicen, como ellos muestran, como ellos hablan. Su espíritu es el que perfecciona, el que nos perfecciona a nosotros y ayuda a completar la obra que Él quiere. Que dice primera de Juan 2:20, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 2:27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción del Santo que recibiste de Él permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. O sea, hay una parte aquí que llama la atención que dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, obviamente eso tiene su contexto, esa narrativa. Hay que ser fiel a la narrativa, que era lo que sucedía en ese tiempo. Había gente que estaba confundiendo a los creyentes, había gente que estaba enseñando otras cosas que eran totalmente un error, y era referente a la palabra. Y ellos querían venir a enseñar a los discípulos del Mesías, decirle, no, mira, no es así.
ese Mesías como que no es Mesías verdadero. Cuidado, los que saben realmente del tema de las palabras son los rabinos, los fariseos, el grupo de fariseos específicos que habían. No hay que estudiar con ellos y todo el tema. Entonces, mucha gente se vio como tentada a ese tema. Y entonces Juan dice, no, ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe porque ustedes saben todas las cosas lo que enseñó Yeshua pues en ese tiempo. Y dice a continuación, después de esto, volviendo a la parashá, se habla del incienso y su preparación. Y a mí me llama la atención esta parte. Dice, muele parte de la mezcla muy fino y coloca una parte de ella ante el arca de las tablas del testimonio dentro de la tienda de reunión, donde me reuniré contigo en los tiempos establecidos desde el 30, 35 al 38. Para ser precisos, el incienso nos habla de las oraciones. ¿Y cómo lo sabemos? Por el testimonio de Juan o Yohanan, que él nos da en el libro de Revelaciones, como está escrito, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este es el capítulo 5, versículo 8. Pero, ¿qué es lo que nos llama o qué es a lo que nos llama esto? 3 cosas que yo en lo personal noté y que doy apoyo total a la interpretación de los sabios también. Hay muchas, pero una en particular es la que quiero mencionar, que es la que a mí me llamó la atención. Dice el verso 1, muele muy fino. 2, colocar una parte delante del Aarón Codes o del arca sagrada. 3, donde me reuniré contigo en los tiempos establecidos. Muele muy fino quiere decir que pienses bien qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, cómo lo vas a pedir y para qué. Esto estamos hablando antes de orar, antes de acercarnos al Eterno. Pensar bien qué es lo que le voy a decir, cómo lo voy a decir, cómo lo voy a pedir y para qué lo voy a pedir. Yo recuerdo que una vez escuché una enseñanza de un sabio que decía que nosotros incluso tenemos que orar para poder orar bien. Y él cita a un sabio que no recuerdo en este momento, no sé si es el Baal Shem Tov, y dice que para poder hacer una oración con concentración, porque realmente la oración tiene sentido, el acto o los actos tienen sentido cuando nosotros lo hacemos con cabana, con concentración, con intención. Si no hay eso, eso fue algo vacío, fue algo mecánico, ¿no? Dice que incluso para poder hacer las cosas con concentración, uno tiene que pedirle al Eterno que le permita a uno hacerlo de esa forma. Después dice, colocar una parte delante del arca. Quiere decir que después de haber hecho lo primero, hagas lo segundo. La tefilá en el orden anteriormente establecido. Dios es un Dios de orden. Ordenar cómo voy a orar y después orar en ese orden. Donde me reuniré contigo en los tiempos establecidos. Quiere decir que debemos establecer los momentos para conectarnos con la fuente verdadera. Y esos momentos deberían ser los que, o esos momentos tienen que ser establecidos por nosotros mismos, porque nosotros sabemos cómo son nuestros tiempos, cómo nosotros podemos dedicarnos a Dios, en qué momentos específicos y siempre ser fieles a ellos. Incluso los sabios dicen que nosotros debemos apartar un tiempo específico para hacer todo este tema, estudiar las escrituras, orar y todo lo demás referente al servicio a Dios. Eso sería lo correcto. Después Hashem da estas instrucciones, de dar estas instrucciones, elige a quienes o quiénes son los que se van a encargar de hacer todos los diseños artísticos con distintos tipos de materiales como el oro, la plata, el cobre, el tallado, colocación de piedras preciosas, madera, todo tipo de labor. ¿A quiénes elige el Eterno? La Torah dice, el libro de Éxodo dice, a Bezalel ben Uri, ben Ur de la tribu de Judá y a Joliab ben Ahisamach de la tribu de Dan. Y dice, y he dotado de inteligencia el corazón de toda persona talentosa por naturaleza. Entre paréntesis dice, literalmente sabios de corazón. Ellos se encargarán de hacer todo lo referente al tabernáculo del Mishkan. Bezalel, una de las interpretaciones que encontré de este nombre es que significa a la sombra de Dios o a la protección de Dios. ¿Qué nos dice el Salmo 91? Yosef Beseter Elión Betzel, Shaddai y Tlonam. El que habita al abrigo del Altísimo morará, o mejor dicho, a la sombra del Shaddai morará.
Sabemos que morar a la sombra de Dios es buscar su presencia, es contar con, o sea, acercarnos a Él de forma sincera. Aholiab, no conseguí el significado del nombre, pero sé que Aholiab era una persona que era su ayudante y sobre él también estaba el espíritu de sabiduría, o sea, era una persona que también buscaba la presencia del Eterno y la presencia del Eterno obviamente estaba en él. Bezalel es de la tribu de Judá, simboliza al Mesías y es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. Sabemos que su nombre significa a la sombra de Dios o bajo su autoridad. Según el Rambam, Maimónides, Bezalel tenía 13 años de edad en este momento. Cuando nosotros nos esforzamos a nivel personal para mejorar nuestras cualidades humanas, nos acercamos a Dios para que nos ayude a ser lo que debemos ser, su lugar de habitación. Es entonces que nos capacita. Previo a ello hay talentos naturales que debemos desarrollar. Hay cosas que están en nuestras manos. Los padres con los hijos deben ayudarlos a poder desarrollarse, así como de chicos a grandes. Los maestros con los alumnos, nosotros mismos. Y Dios nos prepara para su servicio, nos llama para hacer su trabajo. La construcción del tabernáculo, del Mishkan, es una muestra simbólica o sombra de lo que Dios quiere hacer con nosotros de manera personal para convertir este mundo en un paraíso. Y es entonces cuando nos habla, pero cuiden mi Shabbat, porque esto es una señal entre ustedes y yo en todas las generaciones, para que sepan las naciones del mundo que yo soy Hashem, que Él los santifica. Quiero ser muy preciso acá. Siempre hemos sabido y hablado de que, bueno, que el Shabbat no es algo que se abolió, obviamente que si se tiene la posibilidad, hay que cumplirlo. Y me gustó bastante este comentario. Dice de la siguiente forma: quiero ser muy preciso aquí. Sabemos que Dios nos ha permitido cumplir estos mandamientos, tener el Shabbat y las fiestas, pero hay muchas personas, mucha gente que tiene muchas circunstancias o situaciones que les impiden cumplir con esto. Eso quiere decir que ya Dios no los quiere, o perdieron, o son menos santos que nosotros, o están más lejos de Dios que nosotros, porque no pueden guardar el Shabbat. Para nada. Hay que saber que hay dos responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Israel tiene una obligación literal y apremiante con Hashem, bendito sea, en comparación con nosotros. Dios no le va a pedir el mismo nivel de responsabilidad que tiene Israel a nosotros. No nos lo va a pedir igual. Y debemos tener cuidado con eso, porque Dios es justo. Eso no significa que si yo entendí esto, no haga todo lo posible para cumplir con este precepto fuera de Israel, donde hasta el día de hoy el país cumple con este precepto, no en su totalidad, pero en gran parte la nación lo hace. ¿Por qué? Porque es una mitzvah que está relacionada literalmente con la tierra de Israel y sus estaciones, así como las fiestas santas. Esto no quiere decir que no debamos cumplir Shabbat, no, para nada. Todo lo contrario. Si está en nuestra posibilidad, podemos hacerlo. Pero si a alguien le toca trabajar en Shabbat, no peca. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para mostrar que nosotros nos sujetamos al patrón del trabajo. Damos testimonio de quién es nuestro verdadero patrón. Y esa es la oportunidad para que la gente glorifique al Padre que está en los cielos por nuestras acciones justas delante de ellos, porque ese es el propósito. Yeshua decía que los hombres viendo vuestras buenas acciones glorifiquen al Padre. No dice vuestras buenas palabras. Por ahí leí una publicación que decía: es mejor hablar con Dios que hablar de Dios, porque hablar con Dios se tiene más fruto, pero poner en práctica eso que hacemos nosotros en lo personal es lo que va a hablar mejor de nosotros que nuestras propias palabras. Y así Dios nos permite cumplir con esta mitzvah, porque Dios tiene misericordia y cuando sabe que la gente quiere hacer su voluntad, al final Dios permite que la persona pueda tener lo que quiere. En este caso, el Shabbat. Dios nos permite cumplir con esta mitzvah o este mandamiento tan hermoso del Shabbat, que es llamado por los sabios una isla en el tiempo de la eternidad. O sea, que incluso podemos vivir esa misma experiencia aunque nos toque trabajar en Shabbat. Por último, sucede algo lamentable en la parashá. El pueblo levanta el Hegel Asaf, el becerro de oro. Debemos tener cuidado. Debemos pedirle siempre a Dios que nos ayude y nos dé su espíritu de la unción, el espíritu del Mashiach, el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, que no nos confundamos en la vida y si nos confundimos que nos haga retornar si nos equivocamos, porque eso va a pasar, somos humanos, tendemos a hacer
becerros de oro y muchas veces no nos damos cuenta. Incluso lo hacemos sabiendo o a sabiendas, con ideas equivocadas, con fe fingida, con creernos más morales o más éticos o más santos, considerarnos mejores que otros, juzgar a otros para amar, murmurar la shonjará, chisme, no amar a los otros, mantenernos iguales en el sentido de no cambiar, ser la misma persona siempre y no desarrollar un cambio para mejor. Y así un montón de cosas. Todas estas son llamadas becerros de oro. Entonces Dios, en vez de tomarme en cuenta o de escogerme a mí, escoge a otras personas que sí son dignas para servir. No importa si estoy haciendo algo para el servicio a Dios. Como ejemplo, tenemos a Elí Cohen, que a pesar de estar haciendo uno de los trabajos más elevados en el templo, era sumo sacerdote, había sido desechado por Dios junto con sus hijos y acto seguido, Shemuel Ben Haná, el profeta Samuel, que si era digno del puesto, fue tomado por el Eterno. Y termino acá. Sé que la parashá es más larga, pero consideré llegar hasta acá, hasta la ley 2. La segunda lectura de la Torá, para enfocarme en la construcción del Mishkan y la relación que tiene con nosotros. El propósito de la parashá, de la Torá, es mostrarnos a todos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no nos está pidiendo que hagamos un Mishkan en la actualidad y para él morar allí, porque sabemos que el Eterno no necesita morar en cuatro paredes. El Eterno quiere y desea morar en nosotros. Y todo lo que el Eterno nos muestra en la Torá con respecto a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, del templo, era para darnos a entender que Él quería eso en nosotros. Lamentablemente el pueblo, en el caso de ellos en el desierto, levantaron el becerro de oro. Pero nosotros qué cosas podemos haber estado levantando y no sabemos. Debemos pedirle al Eterno que nos ayude, porque nosotros deseamos que la presencia de Dios more en nosotros. Yo quiero eso en mi vida. O sea, sí, es muy bonito estudiar la Torá y aprender todas las cosas, pero el propósito en sí no es el conocimiento como tal, que es bueno, sino que la presencia de Dios more en nosotros y de que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y en este mundo. Que sea la voluntad de Dios que seamos convertidos en casa de Dios y que nuestro constructor sea el Mesías, como lo habla el autor de los Hebreos, hasta que sea su venida pronto y en nuestros días diremos amén. Shabbat shalom.